Todas las personas que estén escuchando el devocional del día de hoy. Nosotros, pues como ya sabrán algunos, vamos a empezar nuestro nuevo, podríamos decir, nivel del CAME, en el que cada uno de nosotros va a tener que estar siguiendo algunos devocionales que vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales para pues así poder tener el porcentaje de la evaluación necesario. Entonces, el día de hoy nosotros comenzaremos con el Evangelio de Mateo. Estaremos leyendo todo el Nuevo Testamento y evidentemente vamos a empezar con Mateo para que de esta manera podamos tener todos un orden y podamos ir creciendo a la par. Pero bueno, antes de poder comenzar y de hablar lo que me gustaría compartirte el día de hoy, me gustaría que pudiésemos orar y que sea Dios quien nos hable y quien dirija todo esto. Entonces, si puedes, desde donde estés, haciendo lo que estés haciendo, acompáñame a orar. Padre, nosotros amamos y queremos cada vez más amar tu palabra. Queremos ser como el salmista que se deleitaba buscando y cumpliendo tus mandamientos. Queremos aprender cada vez más de ti y queremos ser tú quien nos guíe. Que sea la unción misma, que sea el Espíritu Santo nuestro Maestro y quien nos permita aprender todo el sabio consejo de tu palabra. Pero también yo te pido que nos des cada vez más amor y más anhelo por ella y que podamos entender que viene de ti y que nos ayudes a nosotros a comprender qué significa realmente que tu espada sea más cortante que una espada de dos filos. Háblanos el día de hoy y guíanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues voy a dividir esto en tres breves apartados, tres breves puntos que van a ser muy sencillos y que a la vez se van a subdividir. El primero es la importancia de la palabra o la importancia de la lectura. El segundo es una contextualización del Evangelio de Mateo y el tercer punto es un breve comentario acerca de la oración modelo o Padre Nuestro que nos da Jesús en Mateo capítulo 6. Por último, vamos a dejar las actividades que vamos a estar llevando para este primer devocional. Primeramente me gustaría comenzar con una cita que dice así: jamás en ninguna parte del mundo se escribió un libro más fácil de comprender que la Biblia. Comparado con otros libros, es como el sol en contraste con todas las demás luces. No os dejéis inducir por ellos a abandonarla bajo ningún pretexto. Si os alejáis de ella por un momento, todo está perdido. Podrán llevarnos a donde quiera que se les antoje. Si permanecéis fieles a las Escrituras, seréis victoriosos. Martín Lutero. Esto es algo que escribió Lutero poco después de traducir el Nuevo Testamento al alemán. Se lo escribió a los ciudadanos de Wittenberg y les estaba diciendo: hey, no dejen seducirse por la iglesia que apuesta más por la costumbre que por las Escrituras, porque las Escrituras es todo lo que nosotros tenemos. Y me encanta porque te dice que no ha habido un libro más sencillo que la Biblia, ¿no? Y pues sé que para algunos puede ser complicado, que por cierto, me gustaría que cada uno de los que estuviesen siguiendo este devocional al final puedan leer la Biblia en las traducciones que se les haga más sencillos. La Reina Valera 1960, que es la más común, puede ser complicada e incluso tediosa para muchas personas. Pero pues está la NBI, está la NTV, está la traducción al lenguaje actual. Todas estas son Biblias bastante buenas que nos pueden ayudar a nosotros a tener una mayor claridad de lo que nos quiere hablar Dios por medio de su palabra. Pero Lutero decía que no había un libro más claro, y Lutero había sido una persona que había estudiado bastante filosofía. Entonces está diciendo, en contraposición con todos los demás libros de sabiduría que hay en el mundo y que ha creado el mundo, la Biblia es muy clara. Y ciertamente la Biblia es muy clara en muchos de sus puntos fundamentales, porque la lectura de la Biblia es fundamental para la vida de todo creyente. Para nosotros la lectura de la Biblia debería ser como inhalar, y así como la oración debería ser como exhalar. Primero nosotros debemos llenarnos de la palabra de Dios, es decir, inhalar, para que así podamos exhalar una oración adecuada y conforme a la palabra que está escrito. La oración y la lectura van de la mano y por sí solas, sin una a la otra, no nos serían tan útiles. Y quiero puntualizar algo que es bastante importante. La Biblia es la palabra de Dios. Y nosotros no podemos decir que somos personas que amamos a Dios si no amamos su palabra. Es muy sencillo.
Porque imagínate tú que estás hablando con una persona o estás con una persona y tú dices, yo te amo, yo quiero todo contigo y para mí eres la persona más importante. Pero no quiero escucharte hablar, eres bastante aburrido. Creo que no podríamos decir que amamos a esa persona. Una persona que no atesora la Biblia como un libro sagrado. Una persona que no entiende que esta es la palabra inspirada por Dios, que fue el Espíritu Santo quien la exhaló e inspiró a todos los autores. No está amando aún de manera completa a Dios, porque no está hablando lo que Él dijo y lo que aún nos puede decir. Y ya con esto quiero conectar con lo que podemos encontrar en Mateo, que seguimos en el primer punto de la importancia de la lectura, y aquí quiero adentrarme un poquito en Mateo capítulo 13, versículo 51. Voy a darle lectura. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Le está hablando a sus discípulos. Él les dijo, por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Y a mí este pasaje me encanta porque es muy breve, es muy conciso y es realmente poco comentado. Pero Jesús le está diciendo a sus discípulos, después de haberle explicado muchas parábolas, parábola del sembrador y otras parábolas que pudieran a nosotros parecernos un poquito confusas, y les dice, ¿han entendido esto? Y ellos dicen, sí, lo hemos entendido. Y es como, ok. Y dice, cualquier persona que sea docto en el reino de los cielos lo compararé como una persona que saca tesoros nuevos y viejos. O sea, está hablando, ¿quién es la persona docto en el reino de los cielos? Es una persona, un maestro del evangelio, una persona que conoce lo que está escrito en los primeros, o principalmente en el Nuevo Testamento. Y de ahí saca cosas viejas. ¿Cuáles son estas cosas viejas? Pues las enseñanzas que nos da la Biblia, que son bastante claras, ¿no? Como en el Sermón del Monte, cuando Jesús dice que quien codicia a una mujer o quien mira a una mujer para codiciarla está pecando. Eso es algo viejo, es algo vigente, pero es algo que ya todos entendemos. Pero también dice que puede haber cosas nuevas, sacar cosas nuevas. Y esto es hermoso para mí porque nos está explicando cómo nosotros podemos tener nuevas interpretaciones, nuevas explicaciones. Y no es que vayamos a cambiar por completo, sino que muchas veces es volver a lo fundamental o rescatar de lo que ya está bien establecido, cosas que se aplican a nuestra vida, palabras que nos pueden a nosotros ayudar, que nos pueden inspirar. Y esto es para quien busca, para quien es docto. ¿Y quién es un docto? Sencillamente quien se deja instruir por el Espíritu Santo. Hay nuevos misterios que Dios revela a quienes buscan constantemente en su palabra, porque no todo está dicho. Dios todavía quiere darnos tesoros nuevos, porque como decía Spurgeon, Él no está cansado de lo viejo, pero tampoco teme lo nuevo. Los tesoros están para nosotros y debemos buscarla, y Dios nos dará entendimiento para encontrar cada vez más cosas en su hermosa palabra. Por último, para adentrarnos en la contextualización de Mateo, quiero mencionar lo que dice la Biblia de Estudio de las Américas, que nos dice, el libro de Mateo es fundamental para comprender la Biblia, tanto como el oxígeno lo es para respirar. Ahora sí, para adentrarme en el segundo punto, que es el de la contextualización, quién es Mateo, cómo está dividido el Evangelio de Mateo, para quiénes eran, en qué año se cree que fue escrito todo esto, me gustaría empezar precisamente con su autor. Si bien no se menciona explícitamente quién es el autor de Mateo, el testimonio de los padres de la iglesia alrededor del 130 después de Cristo nos dicen que el autor es Mateo. Y Mateo, también llamado Leví, antes de acercarse a Jesús, era un publicano. Y yo quiero contextualizar un poquito acerca de qué era un publicano durante los tiempos de Jesús. Y entonces voy a hablarte de 3 categorías de personas pecadoras en el Antiguo Testamento y durante los tiempos de Jesús. Recordemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era santo, es decir, era apartado de las demás naciones y por consecuencia tenía que respetar ciertas normas de santidad. Ahora bien, lo opuesto a la santidad era lo profano, es decir, pues lo que va en contra de lo que Dios ha establecido. Ahora, quien participaba en cosas profanas se hacía una persona inmunda o contaminada. Y esta es la primera clase de personas o de pecados o de pecadores respecto a las normas de santidad en el Antiguo Testamento. Las personas inmundas o contaminadas.
Esto lo encontramos nosotros de una manera muy clara en todo el capítulo de Levítico 11, especialmente en el versículo 24. No voy a leer las citas, por favor, cada uno puede checarlas. La segunda persona eran los profanos o los irreligiosos. Era alguien que ya después de haberse contaminado, continuaba en esta actitud que lo había contaminado. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Esaú, ¿no? Y nos habla Hebreos capítulo 12, versículo 16, que Esaú, despreciando las cosas celestiales, se hacía inmundo, se hacía profano. Ahora bien, este es el segundo punto. Y la tercera categoría eran los transgresores. Estos eran las personas que se rebelaban y abiertamente ignoraban o repudiaban la ley de Dios. Lo encontramos en el Salmo capítulo 37 y en Isaías capítulo 51, versículo 13. Entonces, vemos que hay tres categorías: los inmundos, los profanos y los transgresores. Y estos últimos, los transgresores, se les tenía por criminales, y a estos criminales pertenecían los publicanos dentro del tiempo en que vivió Jesús. Lo que yo quiero decirte es que los publicanos pertenecían a la peor categoría de pecadores que tenía en ese momento Israel. Eran personas que habían despreciado tajantemente la ley de Dios y que se habían despreocupado de su pueblo y habían decidido servir al imperio extranjero. Eran personas que tenían o que las tenían catalogadas como lo peor de lo peor. Y de ahí viene Mateo, de ahí viene el primer evangelio. Él es su autor. Entonces, vemos que, por ejemplo, en la genealogía de Mateo capítulo 1, no es casualidad que él haya puesto a personas que no tuvieron la mejor vida, como Raab, como Ruth, como Betsabé, como Tamar, o como algunos reyes de Israel, como Jeconías. Y esto nos deja una enseñanza bastante clara, y es que la genealogía que está en Mateo capítulo 1, así como el mismo autor, nos habla de cómo Jesús se identifica con los pecadores. ¿Cómo se identificó con los pecadores en su genealogía? ¿Qué es genealogía? Básicamente la historia de los ascendientes o de los antepasados de una persona. Desde su genealogía Jesús se identificó con los pecadores. En su nacimiento Jesús o los ángeles cantaban que Él venía a salvar al pueblo del pecado. Durante su vida Él se identificó con los pecadores y en su muerte murió por los pecadores. Es impresionante cómo desde el autor y la genealogía de Mateo capítulo 1 nosotros nos damos cuenta de cuál fue el principal ministerio de Jesús: venir por los enfermos, venir por los injustos, venir por los que necesitaban de un médico y de un salvador. Mateo era un ejemplo de cómo Dios en su gracia utiliza a la peor clase de personas para manifestar su gloria. Otra frase de Spurgeon: Jesús es el heredero de una línea en la que fluye la sangre de la ramera Rahab y de la rústica Ruth. Él está emparentado con los caídos y con los humildes, y mostrará su amor incluso a los más pobres y olvidados. Ahora bien, quiero darte algunos datos generales del Evangelio de Mateo. Voy a darte aquí 6 y un punto se va a subdividir. El primer dato importante acerca del Evangelio de Mateo es que estaba dirigido principalmente hacia los judíos, y esto hace que funcione como un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento pues nos habla de la ley, nos habla de todas las profecías y de toda la historia del antiguo Israel, y el Nuevo Testamento ya comienza con la historia de Jesús. Pero al tener este estilo judío, en donde Mateo no nos menciona qué es lo que significan algunas tradiciones como en los demás evangelios, es un puente ideal para presentarnos a qué es lo que va a ser el Nuevo Testamento. Es la introducción adecuada de Cristo, el Hijo del Dios viviente, como lo menciona él mismo. Punto número 2, es la exposición más clara de las enseñanzas de sanidad y liberación de Jesús. Esto es ideal para los nuevos creyentes. Número 3, o si quieren anotarlo también nada más como dato general, el Evangelio de Mateo fue escrito, se calcula, alrededor del año 70 después de Cristo, y se considera uno de los primeros evangelios junto con el de Marcos. Ya hay distintos eruditos que consideran que el de Marcos fue el primero. Siguiente punto, número 3, nos muestra a Jesús como el Cristo, o del griego Christos, esto es el ungido.
la persona ungida por Dios para poder liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Y también nos presenta a Jesús como el hijo de David. Esto es, como el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, de todas las profecías que Dios le dio a David de que su descendencia saldría un rey para siempre. Número 4. Tiene una larga introducción que va del capítulo 1 al capítulo 4 y un pequeño epílogo o una pequeña conclusión que va del capítulo 28 al versículos 16 y 20. Y hablando ya precisamente de este pequeño bosquejo, de esta introducción y de esta conclusión, me gustaría dar cuenta o explicar cómo está dividido el Evangelio de Mateo, cuáles son las subdivisiones que tiene escritas, ¿no? Primero, estamos en el entendido que el Evangelio de Mateo está dividido en 5 discursos. Y voy a mencionar brevemente estos discursos, cuáles son, que por cierto esto es importante puntualizar. Estos discursos primero nos dan una explicación de la verdad y después nos dan una demostración de la verdad, ¿ok? Esto es importante que lo tengamos presente cuando leamos Mateo. Vamos a ver que Jesús habla de cómo comportarse, da mandamientos o da normas de carácter moral o ético, pero después da una demostración del reino de los cielos. No solo te habla de cómo debe de comportarse un hijo, sino te habla de cuál es el poder al que tiene acceso un hijo. El primer discurso es el del Sermón del Monte, que es del capítulo 5 al capítulo 7, y este está dirigido a la multitud y a los discípulos, e instruye a los discípulos o a las personas acerca de cómo se comporta un hijo de Dios. El segundo discurso es el servicio y misión de los discípulos, que va a partir del capítulo 10, o es más bien el capítulo 10. Esto está dirigido a quienes iban a ser los predicadores itinerantes del reino y los instruye acerca de su ministerio. Tercer discurso, estas son las parábolas del reino, es el capítulo 13. Está dirigido al pueblo y luego a los discípulos y nos muestra cómo funciona el reino de los cielos. Cuarto discurso, el carácter de los verdaderos discípulos, capítulo número 18. Está dirigido también al pueblo y a los discípulos y nos enseña el carácter y las cualidades que estos deberían de tener. O sea, vemos cómo claramente Mateo nos da una muestra, o el evangelio, de quién era Jesús o qué enseñaba Jesús, cuáles eran las normas que él estaba dándoles a las demás personas, cómo debería comportarse verdaderamente un hijo de Dios. Y quinto discurso, el del Monte de los Olivos, capítulo 24 y capítulo 25. Este está dirigido a sus discípulos y les instruye acerca del final de los tiempos. Ahora, como te mencionaba, cada uno de estos discursos tiene una demostración de poder. Y esto se demuestra, esta demostración de poder comienza cuando nosotros leemos la frase cuando Jesús terminó, que viene al final del capítulo 7 y ya lo vemos como al inicio del capítulo 8 y el capítulo 9 se da una demostración de poder. Hay demostración también de la presencia del reino de Dios en los capítulos 11 y 12 y en los capítulos 14 y 17, en los capítulos 19 y 23 y capítulos 26 y 28. Que es la crucifixión, la mayor muestra de poder del reino de los cielos. Ahora bien, siguiente punto, nos muestra las normas del reino, el poder que tuvo Jesús sobre el pecado, o el poder que tiene el reino de los cielos sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la muerte, y el triunfo total que tendrá el reino de los cielos cuando Jesús regrese. Ahora, muy brevemente quisiera darte algunos puntos acerca de la oración modelo. Este es el último punto que voy a tocar el día de hoy, que nosotros la conocemos bien en Mateo, capítulo 6, a partir del versículo 9, ¿no? El Padre Nuestro. Y precisamente con la frase Padre Nuestro quiero comenzar dos cosas. ¿Qué significa el Padre Nuestro? ¿Qué nos habla esto? Sencillamente nos dice que nosotros debemos dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Y también que Dios quiere que nosotros no oremos solo por nosotros, sino que oremos por las demás personas. Que le digamos Padre Nuestro implica que yo me identifico con las demás personas y que también son mis hermanos. Porque Dios no quiere oraciones individuales. Él quiere un corazón individual que busque el reino para todos. Porque no es Padre mío, es Padre Nuestro. Yo no oro solo por mí, sino oro también por ti. No es solo mi Padre, también es el tuyo.
Y esto es hermoso porque cuando oremos podemos orar no solo por nosotros, sino por las demás personas. No preocupándonos solo por lo que nosotros queremos, sino también por lo que las demás personas necesitan. Que estás en los cielos, sigue diciendo el versículo 9. Lo siguiente que hace Jesús en la oración modelo es demostrarnos dónde está Dios. ¿Dónde está Él? Reconocemos que Él está en los cielos y que nosotros estamos aquí en la tierra. Y esto debería ponernos precisamente los pies en el suelo y darnos un ápice, una carga, una muestra de humildad al reconocer que Él está arriba. Él está arriba. Y por eso, como dice Eclesiastés, cuando estemos cerca de Él, deben de ser pocas nuestras palabras. Siguiente. Santificado sea tu nombre. ¿A qué se refiere esta frase? Porque esto es interesante. No le dice, hey Jesús, tu nombre es santo, sino le está diciendo, santificado sea tu nombre. Le estamos diciendo a Dios que queremos que Él sea santificado. Le estamos diciendo, Dios, haz que tu nombre sea proclamado por todos lados. Que todas las personas vean cuán santo eres y te lo puedan decir. Porque no todos aún confiesan tu nombre. Pero por eso yo oro para que lo hagan. Y lo más importante, si yo fallo, mancho tu nombre. Que tu nombre sea santificado me involucra a mí. ¿Por qué? Porque cuando las demás personas vean a mí comportarme mal y vean que soy cristiano, van a decir, su Dios es esto o su Dios es aquello. Y el nombre de Dios va a ser profanado. Cuando nosotros oramos que su nombre sea santificado, estamos orando para que nosotros nos comportemos de tal manera que las personas puedan glorificar al Padre. Como dice también Mateo, por medio de nuestras buenas obras, que alumbren a las demás personas. Versículo 10, venga tu reino. ¿Por qué nosotros pedimos por el reino de Dios? Porque queremos que Jesús vuelva. Queremos que se manifiesten sus milagros, sus señales y prodigios. Y queremos que el Espíritu Santo venga a nuestros corazones. Porque, ¿cómo va a estar el reino de Dios acá si no es por medio de su Espíritu? Siguiente, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Dios hace su voluntad, de eso no hay duda. O sea, todo lo que sucede es porque o Dios lo hace o Dios lo permite. Entonces, si Dios ya controla todas las cosas y es soberano por sobre todas las cosas, ¿por qué pedimos que se haga su voluntad? Sencillamente porque pedir su voluntad es aceptar su voluntad. Es el deseo de que Dios o de lo que Dios ha determinado realmente se haga. Es estar conforme con lo que Dios quiere. Pedir por su voluntad es pedir directamente por ver a Dios moverse. Versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y es que pedir por el pan implica que nosotros reconocemos que todas nuestras necesidades vienen de Él. Implica que nosotros sabemos que Él es nuestro proveedor. Y no oramos solo por nuestro pan material. O sea, no oramos solo por la comida. Oramos también por el pan espiritual. Porque su palabra es pan para nuestra alma, para nuestro espíritu. Y de esta manera nosotros somos alimentados cuando le pedimos a Dios que nos dé más de su espíritu, más de su palabra, para poder ser alimentados. Versículo número 12. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto es maravillosamente sencillo. Nosotros pedimos perdón cuando fallamos. Y fallamos todo el tiempo. Y Dios nos perdona. Porque somos justos por Jesús. De eso no hay duda. Pero su perdón está condicionado a una cosa. Y es a que nosotros perdonemos. Y si nosotros pedimos perdón a diario porque diario fallamos, y si nosotros nos reunimos con personas que a diario fallan, diario hay que perdonar. Porque nos rodeamos con humanos falibles. Pero perdonamos para no guardar rencor en nuestro corazón. Perdonamos para que de esta manera también podamos ser perdonados. Versículo 13. No nos metas en tentación. Dios no mete en tentación a nadie. Eso está claro en la carta de Santiago. Y también la epístola a los Corintios, 1 de Corintios, nos dice que no nos sobreviene ninguna tentación que no sea humana. Dios permite solo ciertas pruebas que nosotros podemos soportar por su gracia, por su espíritu, porque tienen un propósito en Él. Orar que no nos meta en tentación implica que nosotros no vamos a buscar más pruebas de las que son necesarias,
Significa que no nos iremos a meter a la cueva de lobos para que podamos decir, yo soy más fuerte que las demás personas y vean cómo puedo soportar la tentación. Es como si yo mañana me levanto y me voy en la noche a un bar para que puedan ver mi autocontrol. No, probablemente en algún momento iré a un bar si Dios me lo manda para que yo vaya y le comparta a alguien. Pero no voy a ir por mi propia cuenta solo para probarme. Eso sería tentar a Dios. No nos metas en tentación. Implica que Dios va a permitir ciertas cosas, pero que no va a ser más de lo que es necesario para nuestra alma. Líbranos del mal. Pedimos por la protección de Dios, porque sabemos que Él es el único capaz de protegernos de todas las cosas. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Dios nos libra de hacer el mal o de sufrir el mal? Yo creo que cuando oramos, líbranos del mal, oramos por las dos cosas. Dios, líbrame de hacer el mal. Dios, líbrame también de sufrir el mal. Última parte. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. La oración modelo termina con una pequeña alabanza a Dios, diciéndole que todo es de Él, el reino, el poder y la gloria. Porque nosotros no somos dueños de la gloria, sino poseedores de lo que Él nos da. Porque nosotros no somos los poderosos, sino somos los instrumentos del poderoso. Porque nosotros no somos merecedores de gloria, sino somos dadores de ella. Y este es el pequeño comentario que yo quería hacerles acerca del Padre Nuestro. Creo que me extendí un poquito más. Y ya por último, solo quiero dejar algunas actividades que van a estar siguiendo las personas que están en nuestro devocional. Te mencioné el Padre Nuestro primero porque creo que tiene una aplicabilidad bastante práctica. Cuando tú ores, puedes orar el Padre Nuestro. Y si tú oras con este entendimiento, si tú dices, Dios, tú eres mi Padre, y es maravilloso que eres mi Padre, y eres Padre mío, o eres Padre mío, pero también de las demás personas. Y cuando empiezas a orar con ese entendimiento, puedes extenderte por mucho tiempo, solo con esta oración, ampliando lo que está aquí escrito. Tiene una aplicabilidad bastante práctica. El Padre Nuestro se encuentra en Mateo capítulo 6, del versículo 9 al versículo 13. Y la primera actividad va a ser identificar cuáles atributos de Dios nos muestra cada sección de la oración. ¿Qué estoy diciendo? Padre Nuestro, versículo 9, el primer punto que mencioné, nos muestra, a mi parecer, la gracia de Dios. Porque todos nosotros éramos esclavos del pecado. Todos nosotros estábamos atados irremediablemente. Y como dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? El Padre nos liberó por medio de Jesús. Nos dio su gracia, un regalo inmerecido. Nos hizo hijos cuando nosotros no lo merecíamos, por medio de nuestra fe en Cristo. Nosotros no éramos dignos de ser hijos, porque éramos esclavos del pecado. Y Él no puede ser padre de pecadores, pero su gracia nos ha hecho hijos. El primer ejemplo, entonces, el versículo 9, la parte de Padre Nuestro, nos muestra un atributo de Dios, que es la gracia. Y así con todos los demás partes o todas las demás partes de la oración modelo. Que estás en los cielos. ¿Qué implica? ¿Qué atributo de Dios nos muestra? Si no los conoces, búscalos y memorízatelos, porque es importante que los conozcamos. Y por último, memorizar en la versión que ustedes deseen, Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Y pues le voy a dar lectura en Reina Valera, pero al final cada uno de nosotros puede memorizarlo en la versión que mejor le parezca, y ya en nuestras próximas clases del Camino los estaremos preguntando. Y con esto termino. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Está hablando Jesús, por supuesto. Humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios les bendiga.